Hola, bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy nos convoca la Parashá Ki Tisa, cuando tomes, que es Éxodo 30:10 al 34:35. Hacemos primero nuestra bendición. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, ve'asher natan lanu haderek Yeshua bemashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos. Nos has encomendado el estudio a través del camino de salvación en el Mesías Yeshua. Y comienza esta parashá, esta sección de la Torá. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre de la expiación para las reconciliaciones. Una vez en el año hará expiación sobre él en vuestras edades, será muy santo a Yahweh. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: cuando tomares, esta es la palabra Ki Tisa, cuando tomares el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona. Cuando los contares, y no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. Esto es el significado de cómo debemos dar ese pago por el hecho de haber sido contados dentro de su pueblo. Y esa puerta 50, ese número 50, el 50 shekel, nos representa esa entrada que debemos pagar, ese oro refinado en fuego, en el fuego de la prueba, como la palabra del Padre nos prueba y nos da, al traspasar esa prueba, al cumplir con su palabra, nos devuelve en oro fino. Él quiere que cumplamos con sus mandamientos, Él nos quiere en esas citas santas, y en esto lo refleja desde el principio. Y justamente hay una maldición por contar, y por lo tanto al pagar, esa maldición no recae sobre el pueblo. Dice: no habrá en ellos mortandad por haberlos contado, porque el contabilizar algo lo fija en el espacio y en el tiempo, y por lo tanto lo hace limitado. Y de esa manera, al pagar con nuestras primicias, al pagar con nuestra renuncia a la materia, estamos dando en oración y en pensamiento, al pensarlo a Él constantemente en nuestra mente, estamos dando esa paga. Esto dará cualquiera que pasare por la cuenta, medio ciclo, o sea, medio ciclo, la mitad de un ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 óbolos, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Yahweh, o sea, de 10 óbolos. Dice: cualquiera que pasare por la cuenta de 20 años para arriba dará la ofrenda a Yahweh. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá de medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Yahweh para hacer expiación por vuestras personas, esa ofrenda de 10 óbolos, esa ofrenda que son esos 10 mandatos que son dados en las tablas y por los cuales es construido ese tabernáculo interiormente para nosotros. Dice: tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para la obra del tabernáculo del testimonio. Nuestro tabernáculo es Cristo, nuestro tabernáculo es Yeshua, ese es el cuerpo perfecto del sacrificio, pero nosotros debemos ser también tabernáculos en semejanza de Yeshua. Así como Él lo fue para nosotros, nosotros debemos serlo también para poder contener esa presencia divina en nosotros. Y será por memoria a los hijos de Israel delante de Yahweh para expiar vuestras personas. Ese es el perdón, la expiación de nosotros a través del sacrificio de Yeshua, de nuestro tabernáculo perfecto. Y se habló
más Yahweh a Moisés, diciendo: harás también una fuente de metal con una basa de metal para lavar, y las has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón, sus hijos, sus manos y sus pies. ¿Y por qué Aarón se lava las manos y los pies, y no solo los pies como hizo Cristo con sus apóstoles? Porque justamente no tenían el hecho de tener ese sacrificio de Cristo que había limpiado todo el cuerpo, y solo quedaban los pies, ese andar en el polvo que contamina por el solo hecho de existir en esta tierra, pero las manos siempre estaban ya hacia arriba, hacia el cielo. Dice: y de ella se lavarán Aarón y sus hijos sus manos y sus pies, y cuando entraren en el tabernáculo del testimonio se han de lavar con agua y no morirán, y cuando se llegaren al altar para ministrar, para encender a Yahweh la ofrenda que se ha de consumir al fuego. También se lavarán las manos y los pies y no morirán, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su simiente por sus generaciones. Y habló más Yahweh a Moisés diciendo: y tú has de tomar de las principales drogas, mirra excelente, 500 siclos, canela aromática, la mitad, esto es, 250, de cálamo aromático, 250, y de casia 500, el peso del santuario, y de aceite de olivas un hin. Harás de ello aceite de la santa unción, superior ungüento, obra de perfumador, el cual será el aceite de la unción sagrada, el Ketoret. Con él ungirás el tabernáculo del testimonio, el arca del testimonio, la mesa, todos sus vasos, el candelero, todos sus vasos, el altar del perfume, el altar del holocausto, todos sus vasos, y la fuente y su basa. Y así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Entonces, este altar, este templo, este tabernáculo, que es una morada temporal, como el cuerpo del sumo sacerdote, como el cuerpo de Yeshua, fue su morada temporal. Este cuerpo fue ungido y santificado, completamente apartado y hecho algo santísimo para la presencia del Eterno. Dice: ungirás, o sea, la palabra ungir es derivada del aceite y viene de la palabra Mashiach. El ungido significa Mashiach, y justamente Mashiach es un acrónimo también, si se puede explicar con solo sus letras. Componen también la palabra Neshama, que es alma adicional, alma superior, que es el alma unida directamente con nuestro Creador, y también significa Hashemen, que es aceite. O sea, por eso esa relación del aceite, del Mesías, de la unción, y justamente de esta alma que nos expande y nos une con nuestro Creador. Por eso Él es ese camino a través de su unción. También a Aarón y a sus hijos los ungirás. Dice: los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Entonces todos esos seres humanos que han sido ungidos son sacerdotes, y lo dice Yeshua, que serán vistos como reyes y sacerdotes su pueblo. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. Sobre carne de hombre no será untado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, por santo habéis de tenerlo vosotros. Y aquí hace una referencia de cómo debemos apartar lo que son las cosas santas de las cosas para la vida del mundo, para lo que es el vulgo. Entonces debemos tener eso aparte, santificarnos, y eso significa no mezclarnos, no generar esa mezcla entre lo que es santo y lo que es profano.
tener esa separación, esa santificación constante en nuestra vida. Y dice, cualquiera que pusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de sus pueblos. Entonces, este es un aceite, este es un alma que es intransferible. Esto significa que esta santa unción no puede ser pasada a otro porque uno lo desee, porque uno quiera que esa persona tenga esta santificación, tenga este Espíritu Santo, reciba esta alma adicional. Uno puede guiar, uno puede explicar, puede enseñar la puerta, pero depende de cada uno de esos seres y de la misericordia del Creador para con ese alma, cómo, en qué momento y cuándo será permitido el que le llegue la gran bendición de recibir esa unción. Solo es por la gracia del Creador, es su misericordia la que da eso y la que lo concede. Por lo tanto, un ser humano no tiene permitido si no quiere ser cortado, por supuesto, de los que están siendo contados, de los que están siendo sellados con esta santa unción. Dijo aún Yahweh a Moisés, tómate aromas, estacte, uña olorosa, gálbano aromático e incienso limpio, de todo en igual peso, y harás de ello una confección aromática de obra de perfumador, bien mezclada, pura y santa. Y molerás alguna de ellas pulverizándola, y la pondrás delante del testimonio en el tabernáculo del testimonio, donde yo te testificaré de mí, os será cosa santísima. Entonces sabemos que el tabernáculo es la tienda donde mora el Creador, esa tienda que es una representación de la célula y del cuerpo humano y del cuerpo del Mesías. A su vez, esa tienda, ese tabernáculo, está también esa cabaña, ese sukkot, esa sukkah, ¿no? Está dividida en la parte donde están las cosas sagradas y aparte el Kodesh HaKodashim, o sea, el santo de los santos que estaba detrás del velo. Y detrás del velo estaba esta arca, el arca del pacto que contenía las tablas de la ley que fueron dadas a Moisés, el pan del maná y la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, sobre esto, la tapa era justamente el lugar donde era el testimonio, era el lugar del testimonio. Dice, allí pondrás delante del testimonio en el tabernáculo del testimonio. Entonces, arriba estaban estos querubines y entre medio de las alas, en el centro de esa tapa que estaba cubierta de oro por dentro y por fuera, que cubría todas estas cosas santas que estaban dentro del arca, por encima es donde se ponía este incienso y allí es donde recibían o llegaba la presencia divina, donde bajaba la nube del Creador, que era una de sus manifestaciones, ¿no? En el tabernáculo del testimonio, donde yo te testificaré de mí, os será cosa santísima. Como la confección que harás, no os haréis otra según su composición, te será cosa sagrada para Yahweh. Cualquiera que hiciere otra como ella, para olerla, será cortado de su pueblo. Y aquí también está haciendo esa referencia nuevamente, no solamente con el aceite, sino también con el incienso. Estos son los dos elementos fundamentales en el tabernáculo. El aceite, que representa esa presión que recibe el creyente y a través de la cual gana esa fe, esa templanza, esos frutos del Espíritu, esa mansedumbre, esa paciencia, ese amor, esa sabiduría, ese temor de Yahweh, es recibido porque al pasar por la prueba confía en el Creador y gana en fe. Y eso se va llenando, ese aceite se va llenando en el corazón. Esa es la Neshama, el Hashemen, el aceite interior, eso que se va llenando y con lo que es ungido todo el tabernáculo, o sea, todo el cuerpo del creyente. Es ungido a través de llenar su vasija interior, esa vasija oculta, como esas
5 vírgenes prudentes que guardaron ese aceite en esa vasija interior que es el corazón. Y el incienso es también otro elemento muy santo, muy sagrado, y hace una referencia importante: no lo vendas, no lo comercialices, no generes ese incienso para compartirlo con otros conforme a lo que yo te estoy diciendo que es algo sagrado, que es algo puro, que es algo santísimo. No lo hagas para olerlo en tu casa después, para cualquier cosa del mundo, sino solamente para la intimidad que tienes conmigo, porque eso es lo que el Creador busca, esa intimidad, esa relación de unión en la intimidad, ser amigo, ser íntimo con el novio, con Yeshua, con su unigénito y a través del unigénito con su Padre. Pero Yeshua nos invita a hablar en intimidad con nuestro Creador, con el Padre Eterno. Y continúo y dice: os será cosa santísima esta confección que harás, y cualquiera que hiciere esto como ella para olerla será cortado. Entonces, muy importante eso, respetar este mandamiento de no comercializar tu incienso, de no comercializar esa conexión interna con tu Creador, ese diálogo profundo, íntimo. El incienso es la oración que tienen los santos. Dice: y habló Yahweh a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por su nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he henchido de espíritu de Elohim, en sabiduría, en inteligencia y en ciencia, y en todo artificio, para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata, en metal, en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para obrar en toda suerte de labor. He aquí que yo he puesto con él a Joliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo del testimonio y el arca del testimonio, la cubierta que está sobre ella y todos los vasos del tabernáculo, la mesa, sus vasos, el candelero limpio y todos sus vasos, y el altar del perfume, el altar del holocausto, todos sus vasos, y la fuente y su basa, y los vestidos del servicio, y las santas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el perfume aromático para el santuario. Harás conforme todo lo que te he mandado. Habló además Yahweh a Moisés diciendo: y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: con todo eso vosotros guardaréis mis sábados. Y acá habla de sábados, pero en realidad la palabra ha sido traducida así, pero es Shabbatot, o sea, son todos los días de reposo, tanto sábados como Moedim, como fiestas o citas santas. Dice: porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. Esa es la manera que tiene de apartarnos, de santificarnos, a través de sus 7 citas santas y de sus días 7 cada semana, en cada Shabbat. Así que guardaréis el Shabbat, el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá espiritualmente, por supuesto, y después físicamente, sin tener el espíritu que lo rescata del sepulcro, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se hará obra, mas el día 7º es sábado de reposo, consagrado a Yahweh. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado morirá ciertamente. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y esto nos da el principio de sabiduría.
aquellas personas que no tienen temor de Yahweh, aquellas personas que no tienen temor del juicio de un juez tan justo como es nuestro Creador, pues se olvidan y les da igual no cumplir con el día del reposo, el día del sábado, y lo cumplen cualquier día o lo cumplen un día que les dicen los hombres y no lo que dice la Escritura. Aquí lo dejan muy claro. Y esa falta de temor reverencial hacia tu Creador, hoy puede que no te genere ningún problema, pero lo que seguramente no tienes es sabiduría. Y el principio de sabiduría justamente dada por el temor de Yahweh. Es tan importante el tener sabiduría, el tener discernimiento de espíritu para poder vivir en este mundo, para poder saber cuando hay engaño, cuando hay falsedad, cuando hay mentira, cuando hay maldad, y poder ser astutos y evadir esos males. Cuando tú no tienes temor de Yahweh, no ves el mal, no ves venir las dificultades, los problemas y el mal, y te sorprenden. Y generalmente cuando uno es sorprendido, tiene la tendencia a actuar en acción y reacción por el miedo y equivocar su decisión y su elección, y generalmente genera más sufrimiento. Por lo tanto, te invito a que llenes tu vida de paz, a que llenes tu vida de gozo y de bendición, celebrando el día bíblico, el día que está en la Escritura Sagrada, el día del sábado. Guárdate en ese día para el Creador, dejando de hacer todos tus caminos, dejando de obrar en todos tus trabajos, creyendo que eres tú el que logra las cosas, cuando es Él el que disimula el milagro de darte la bendición, para que tú no te sientas impotente. Él disimula el que tengas trabajo, el que tengas bendición de alimento, el que tengas bendición de vestida, el que tengas bendición de un hogar, de una familia, de hijos. Pues así como Job agradeció incluso en la tribulación, tú debes agradecer también en tu bendición, en tu vida en bendición. Y la mejor manera de agradecerle a un Padre amoroso es cumplir con lo que Él te pide. Él solo te pide que descanses un día específico a la semana y un día específico de cada año en las 7 fiestas del Eterno. Entonces, esta es la señal que es para siempre. Dice: guardarás pues el sábado, los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. No se ha abolido este mandamiento, es perpetuo. Dice: señales para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. O sea, es anterior a Moisés, es desde Génesis, es desde el día en que Yahweh, Yud-He, Vav-He, nuestro Elohim todopoderoso, que no tiene principio ni fin, que no tiene espacio ni tiempo, creó su creación de la nada. Es el único que es capaz de crear de la nada. Y Él fue el que creó en 6 días y en el 7º día de creación reposó. Y entonces Él nos pide eso, que reposemos, así como Él reposó, igual nosotros. Y dio a Moisés, como acabado de hablar con él en el monte del Sinai, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Dice: mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces a Aarón, y dijéronle: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Increíble, el pueblo había visto todos los milagros que había hecho Elohim
nuestro Creador, el Eterno, para poder sacarlos de Egipto, las 10 plagas que no habían tocado al pueblo de Israel, vio como derribó a los egipcios en el Mar Rojo, tuvieron el bautismo a través del mar y a través de la palabra del Creador, y aún así seguían dudando, aún así que confiaban en un hombre y dudaron. ¿Por qué? Porque no vieron a ese hombre en el que habían puesto su confianza, en Moisés, en vez de entender que todo venía del Creador y no de un hombre. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Ellos, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y trajéronlo a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos y formólo con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esto es lo que dijeron. Dijeron que ese becerro de oro, ese Egel, era justamente el Dios que lo había sacado de Egipto. Y el becerro simboliza los 3 pecados terribles a los cuales fueron condenados, ¿no? Estos 3 pecados que son el mal ojo, el de la envidia, el del celo, el de la mala boca, el de la yonará y justamente el de la idolatría, ¿no? Estos 3 pecados en uno gigante, que es la idolatría absoluta, ¿no? El creer que a través de un Dios que podían ver y tocar eran salvados. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ese es el gran pecado, la gran fornicación, la gran adulteración de Israel, y por lo tanto su terrible idolatría, porque el adulterio es una idolatría, y la idolatría es también representada como adulterio en la Escritura. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro para poder compensar ese gran pecado que habían hecho, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Yahweh. Y el día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron pacíficos, sentándose el pueblo a comer y a beber, levantáronse a regocijarse. Entonces Yahweh dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Entonces ya no lo sentía su pueblo, sino que ya lo sentía ajeno, alienado completamente, extraño, extranjero de él, fuera de la fe y del pensamiento del Creador. Presto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y han sacrificado a él, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dijo más Yahweh a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, o sea, dura cerviz, que son orgullosos, no saben doblar la cerviz, no saben reconocer el ser humildes, el reconocer el error y el asumir la obediencia. Dice: ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. Entonces Moisés oró a la faz de Yahweh su Elohim y dijo: oh Yahweh, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira, arrepiéntete del mal de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac
y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y dícholes: yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Yahweh se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Yahweh se arrepintió. Él entendió el reclamo de ese mortal, de ese ser limitado que era Moisés, y reconoció, tuvo esa grandísima humildad, esa demostración tan grande de poder reconocer y arrepentirse. O sea que Él también es tan amoroso que es capaz de arrepentirse y de perdonarnos. Y volvióse Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra estaban escritas. Y las tablas eran obra de Elohim, y la escritura era escritura de Elohim, grabada sobre las tablas. Y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campo. Y él respondió: no es eco de algaraza de fuertes, ni eco de alaridos de flacos, algaraza de cantar oigo yo. Y aconteció que como llegó él al campo, vio el becerro y las danzas, y enardecióse la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte. Por lo tanto, Moisés se arrancó en ira, se enardeció al ver el pecado tan grande que estaba cometiendo el pueblo y al ver la blasfemia tan grande contra el Padre Eterno que estaban cometiendo. Y tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y las dio a beber a los hijos de Israel. Les dio a tomar el mismo becerro de oro que habían hecho. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Entonces no entendían todavía, no veían que no era el varón el que los había sacado de la tierra de Egipto, sino su Elohim, Yahweh, el creador mismo del cielo y de la tierra. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y diéronmelo, y echólo en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba despojado, porque Aarón lo había despojado para vergüenza entre sus enemigos, púsose Moisés a la puerta del real y dijo: ¿quién es de Yahweh? Entonces aquí, al decir que está despojado el pueblo, nos hace esa referencia de que habían sido desnudados de ese oro, de esa bendición que había sido dada a través de ese shemen, de ese aceite, ese oro líquido que estaba en su interior. Con eso habían construido ese becerro. Entre todos habían desperdiciado ese oro en convertirlo en polvo. Y por lo tanto Moisés se para en la puerta del arca del tabernáculo y les dice: ¿quién es con Yahweh? Júntense conmigo. Y juntáronse con él todos los hijos de Leví solamente. Y él les dijo: así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campo, matad cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. A los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo:
Hoy os habéis consagrado a Yahweh, porque cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que dé él hoy bendición sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, mas yo subiré ahora a Yahweh, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces es terrible cómo en el Antiguo Testamento nos muestra que esas muertes, al manifestarse de forma física el Creador, al llegar a descender tan cerca de su pueblo, no podía convivir con ellos si ellos no hacían esas justicias. Y es terrible cómo hacían esas terribles limpiezas, esas terribles matanzas dentro del propio pueblo, porque eran representantes de la misma idolatría, de la misma distorsión de la cual el Creador los quería librar, los quería limpiar, los quería hacer entender. Y ellos debían ser, al ser elegidos por esa energía, por ese ser superior tan grande, debían estar a la altura de esa gran conciencia, y no dieron la talla en ese momento, y como tuvieron que recurrir a esas medidas tan terribles, tan extremas, ¿no? Hechos capítulo 7, a partir del versículo 35, nos dice: a este Moisés, al cual habían rehusado, diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Elohim por príncipe y redentor, con la mano del ángel que te apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y milagros en la tierra de Egipto y en el mar Bermejo y en el desierto por 40 años. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantaré, el Señor Elohim vuestro, de vuestros hermanos como yo, a él oiréis. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinai, y con nuestros padres recibió las palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes le desecharon y se apartaron de corazón a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se holgaron. Y Elohim se apartó y los entregó que sirviesen al ejército del cielo. Entonces este ejército del cielo son justamente las estrellas, los demonios, ¿no? Dice: como está escrito en el libro de los profetas: me ofreceréis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel. Antes trajisteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis. La estrella del dios Renfán es la estrella esta de 6 puntas, que es tan conocida, ¿no? La estrella de David, o el sello de la flor de la vida también. Dice: figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Elohim, hablando a Moisés que lo hiciese según la forma que había visto, el cual recibido metieron también nuestros padres con Josué en la posesión de los gentiles, que Elohim echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, el cual halló gracia delante de Elohim y pidió hallar tabernáculo para Elohim, el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa,
Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como el profeta dice, el cielo es mi trono, dice, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Que recibisteis la Torá, la ley, por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Esta es la declaración de Esteban ante el Sanedrín en su final martirio, ¿no? Y dice, y oyendo estas cosas regañaban de sus corazones y crujían sus dientes contra él. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Elohim y a Yeshua, a Jesús, que estaba a la diestra de Elohim. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Elohim. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Echándolo fuera de la ciudad le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de su mancebo que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu, dijo Esteban. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Saulo consentía en su muerte y en aquel día se hizo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces esto nos muestra cómo siempre en el principio, cuando estaba el Creador como máximo gobernante, se perseguía al injusto y se le daba muerte al injusto y se fomentaba la justicia y vivía el justo. En el final de los tiempos que vivimos es al revés. En este tiempo en el que es la muerte espiritual, es un tiempo de desierto, de sequía de la palabra, pues se persigue al justo y se le da casa desde el principio, desde el primer mártir de Yeshua hasta hoy. Son perseguidos aquellos que tienen la Torá, la fe en la ley y la fe en Cristo. Por lo tanto, un justo puede clamar por ti y puede pedir por un pueblo entero, como hizo Moisés, pedir por un pueblo entero, y como hizo Esteban, pedir por todos aquellos que estaban quitándole la vida. Entonces volvió Moisés a Yahweh y dijo, ruégote, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Le pide Moisés a Yahweh que lo quite del libro, para que les perdone justamente a todos. Y Yahweh respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí, mi ángel irá delante de ti, que en el día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado. Y Yahweh hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Entonces hubo una gran mortandad. Hirió Yahweh al pueblo. Y dice, Yahweh dijo a Moisés, ve, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob,
diciendo: a tu simiente la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al geteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Entonces, ¿cómo puede echar el Creador 6 pueblos si comparten la misma impureza con el pueblo de Israel? Por eso no podía permitir que esas personas que indujeron a la creación del becerro continuaran con vida. Dice: a la tierra que fluye leche y miel, porque yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Entonces, tanta pureza, tanta santidad, tanta misericordia y tanta santidad no puede coexistir con personas que tengan orgullo, que tengan dura cerviz. No puede el orgulloso estar cerca del Creador. Y dice: y oyendo el pueblo esta sensible palabra, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Pues Yahweh dijo a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, que yo sabré lo que te tengo de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Joreb. Y Moisés tomó el tabernáculo y extendiólo fuera del campo, lejos del campo, y llamólo el tabernáculo del testimonio. Y fue que cualquiera que requería a Yahweh salía al tabernáculo del testimonio que estaba fuera del campo. Entonces el Creador, nuestro Padre eterno, quiere vivir con nosotros, en medio de nosotros. ¿Y qué pasó al pecar el pueblo? Generó un distanciamiento. Entonces hizo que el tabernáculo, en vez de estar en el medio del campo protegiéndolos a todos, se apartara, saliera fuera. Porque aún así, limpiando el pecado y restituyendo esas almas, habían pecado y habían estado siendo partícipes de eso tan terrible, ¿no? Que fue la idolatría del becerro de oro. Y esto lo explica Saulo en 1 Corintios capítulo 10. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron de la misma vianda espiritual, el maná, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, la Torá, porque bebían de la piedra espiritual, que es la roca que los seguía, y la piedra era Cristo, era el Mesías. Mas de muchos de ellos no se agradó Elohim, por lo cual fueron postrados en el desierto. Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos, o sea, idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar en rebeldía. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Cayeron en un día 23.000 hombres ese día. Dice: no tentemos al Mesías, a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces esos son los pecados: el tentar, la idolatría, el murmurar, la crítica. Y si estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, para nuestra advertencia, en quienes los fines de los siglos han parado. Porque nosotros estamos en este Aharit Hayamim, en este final de los tiempos. Dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y sucedió que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y estaba cada cual en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo.
¿sí? Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y poníase a la puerta del tabernáculo, y Yahweh hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, levantábase todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Y hablaba Yahweh a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y volvíase al campo, mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Yahweh: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos, y mira que tu pueblo es aquesta gente. Entonces, con esa confianza Moisés le hablaba a Yahweh, cara a cara. Pero, un momento, Yahweh es el Eterno, no tiene forma ni cuerpo. ¿Cómo entonces Moisés le hablaba cara a cara? ¿Cuál era la representación, la manifestación del Creador a la que Moisés le hablaba? Porque ¿cómo iba a tener cara el Creador? ¿Y cómo iba a tener Moisés el descaro de hablarle con tanta confianza si su cara hubiese sido una cara no humana? Por lo tanto, le hablaba a un Creador que se manifestaba delante de él como una persona humana, como un ser humano, porque él le hablaba cara a cara. Y él dijo: mi rostro irá contigo y te hará descansar. Mi rostro. Pero el Creador no puede tener rostro, porque el Creador es eterno, sin cuerpo, sin forma, infinito, nada lo contiene, es creador del cielo y de la tierra, está antes del tiempo y después del tiempo, existió, existe y existirá, es un ser eterno, no lo contiene el tiempo y el espacio. Entonces esa manifestación que Moisés veía cara a cara era su forma humana, la forma humana del Creador. Porque el Creador, recordemos que es Ejad, es uno de varios. Un Ejad es el Aleph, es el uno, pero también representa como un muro. Un muro es un ejad de ladrillos, pero no deja de ser un muro, un solo bloque de varios ladrillos. Pues esto es el Creador, es un ejad. ¿Y es un ejad con quién? Con Yeshua. Por lo tanto, ese rostro que irá con Moisés, esa cara que Moisés veía, era Yeshua. Y es Yeshua. El libro habla de Yeshua desde el principio. Y Yeshua no es un ser creado, es un ser emanado que toma la forma humana para poder vivir como un hombre, esos 30 años que vivió como un hombre, y pudo recibir por completo la completitud del Creador, la completitud del Espíritu, las 7 manifestaciones del Espíritu, las 7 llamas del Creador, los 7 frutos del Espíritu fueron encarnados en Yeshua. Yeshua no fue un ser que simplemente nació del vientre de una mujer, sino que fue dada la palabra del Creador que engendró un ser en el vientre de esa mujer. Yeshua
era este ser, este ángel de su faz, este ser que estaba siendo desde el principio, que por él fueron hechas todas las cosas. Y esto nos lo dice Juan 1:1, que es prácticamente el Génesis del Nuevo Testamento, en el que nos habla de Yeshua, cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo, el davar, la palabra, era con Elohim, y Elohim es dioses, ¿no? O es Dios, es Yahweh, el verbo era con Yahweh, era con el Elohim, con el Creador, y el verbo era Elohim, el verbo era Elohim. Es como si ustedes me dicen: yo soy Natalia, pero mi voz es también Natalia. Es una manifestación de Natalia mi voz. Puede ser manifestada por mí y sale de mí. Eso es el verbo, es la palabra del Creador. Y eso es lo que se encarnó en Yeshua, la palabra, el Aleph Tav, el principio y el fin del Creador es el verbo. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Esto es aquel que es la luz verdadera, aquel que estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él, dice, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Dice: mas a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Elohim, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Elohim, porque somos engendrados en el Espíritu. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, el único Hijo del Padre. Él es el único Hijo del Padre, engendrado, manifestado desde el principio, desde Bereshit, desde el principio del libro está escrito de mí, dice Yeshua, lleno de gracia y de verdad. Esto es Yeshua, esto es, Él estaba en el trono junto con el Padre desde el principio. Y es este el testimonio que damos todos nosotros. Damos testimonio de que Él es desde el principio y que nosotros somos nacidos en espíritu por Él y solo por Él. No hay otro camino para la salvación, porque el único ser engendrado, manifestado desde el principio por el Padre fue, es y será Yeshua. No habrá otro, no hay otro. Incluso los ángeles, los querubines, cualquier querub es un ser creado. Nosotros somos seres creados. Él es el único ser que fue manifestado y engendrado desde el principio. No fue creado, fue manifestado desde el principio. Esto es increíble. Y entender esto, entender que es esa la cara que veía Moisés. Dice: mi rostro irá contigo y te haré descansar. Y él respondió: si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? O sea, tiene ojos ese rostro. Yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Yahweh dijo a Moisés: también haré esto,
que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y entonces dijo, ruégote que me muestres tu gloria, le dice a ese rostro, le pide que le muestre su gloria, o sea, su manifestación plena como el Creador. Y le responde, y respondióle, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Y aquí le está diciendo, tú eres un ser limitado, tu mente no alcanza a entender el tiempo sin tiempo. Entonces no puedo decirte cómo será mi plan completo porque no lo entenderías. Entonces dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, ¿cómo le está diciendo que no puede ver su rostro? Si está diciendo antes, en la misma sección de la Torá, que Moisés lo veía y le hablaba Yahweh a Moisés cara a cara. No es una contradicción, porque Moisés en esta parte, en este contexto de lo que va desarrollando la Escritura, explica que él quería ver la gloria del Padre. O sea, él quería ver la manifestación del Dios Altísimo en ese rostro, la manifestación de ese ser sin tiempo, sin forma, sin cuerpo, sin espacio. Entonces el rostro le dice, el rostro de Yeshua, por supuesto, le dice, no puedo mostrarme completamente a ti. No puedes ver mi rostro por completo en toda mi gloria, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Yahweh, aquí, lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, sobre la roca. Y será que cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces de esa forma nos muestra cómo en su misericordia y en su amor quería complacer a Moisés. Somos los testigos de ese nuevo pacto, así como dice 2 Corintios 3, a partir del versículo 2, nuestras letras sois vosotros. Es decir, somos ese Sefer, somos esas palabras, esas cartas escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letra de Yeshua, del Mashiach, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el espíritu del Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Y tal confianza tenemos en el Mashiach para que con Elohim, porque no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Elohim, de Yahweh, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del espíritu, del Ruach, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte, en comparación de la excelente gloria. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece, el Espíritu. Así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pudiesen ver los ojos en él, no los pusiesen los ojos en él, a fin de que
de lo que había de ser abolido, para que no lo miraran a él, que es lo que debía de ser abolido, porque fijaban en Moisés su adoración, su idolatría. Empero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por el Mesías es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma esperanza, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Shalom.